Ahora, esto tiene también una pequeña división. Bien, esta pequeña división, pam, nos está sugiriendo de qué lado se encuentra el lado negativo. ¿Qué vendría siendo algo parecido a esto? Y acá tiene una serie de franjas. Y listo. Bien, en el cuerpo del capacitor vamos a encontrar fabricante. ¿Qué sería fabricante? Siento que está bien pequeña la letra. Ahora sí. Ok, tenemos el fabricante, tenemos la frecuencia y tenemos, ¿cuál es el otro valor? El voltaje. Sí, fabricante, frecuencia, voltaje. Eso es lo único que vamos a encontrar. Y, oh, la temperatura de trabajo. Bueno, temperatura máxima de trabajo. Temperatura. Habitualmente en temperatura van a estar todos, o la gran mayoría, a 105 grados centígrados. Tu, 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 tu. Ok, 105 grados centígrados, vale. Ahora, ¿cuál es la función de estos componentes? La función de estos componentes es tomar una carga y entregármela cuando sea necesario. Esa es la función habitual o más típica de un capacitor. La frecuencia se mide en faradios, que es una frecuencia bastante alta. Faradios. El voltaje, pues sabemos que se mide en voltios. Y solamente ahora, ¿este cilindro puede llegar a explotar? Claro que sí. Puede llegar a explotar dependiendo si está trabajando a una alta temperatura o está trabajando a un voltaje muy elevado, o sea, más elevado de su voltaje nominal. ¿Okay? Esto es el fabricante el que va a determinar cuál es el voltaje de trabajo del componente. El fabricante puede decirme que trabaja con menos, con más voltaje y listo, ese sería el voltaje máximo de trabajo. Sí, por ejemplo, tengo aquí este chiquitín que dice que trabaja a 16 voltios. Acá tengo uno chiquitín. Vale, si él trabaja a 16 voltios, vamos a ver, suponiendo que trabaja 16 voltios, ¿ok? Yo no puedo superar este voltaje. Puedo aplicar 10 voltios sin problema, 15 voltios, inclusive sí los 16 voltios, pero no puedo superar este valor. Si supero este valor, ¿qué va a pasar? El componente va a empezar a generar temperatura y va a empezar a inflarse gradualmente. No va a inflarse de un momento a otro. Va a inflarse gradualmente hasta que llegue un punto donde el componente no soporte más este voltaje elevado de trabajo y explote, ya sea por la parte de arriba, por la parte de abajo o simplemente se fisure. Cuando hablamos de fisura, estamos hablando de que se va a romper un trocito de la parte superior o inferior y por acá va a liberar los líquidos no, los gases que están contenidos dentro. Para evitar esto, lo ideal es no colocarle más del voltaje eh, que nos estén solicitando. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no vamos a encontrar un componente del mismo valor? Podemos colocar un componente de un valor similar. En voltaje, pues puede ser inclusive superior.
pero no puede ser inferior al valor que nos están solicitando. Si yo tengo un circuito que utiliza, por ejemplo, 16 voltios y yo no encuentro capacitor de 16 voltios, tal vez encontré uno de 50 y encontré uno de 6.3. ¿Qué hago? ¿Coloco el de 6.3? No. ¿Por qué? Porque va a explotar. Tengo que colocar el del valor más elevado. Ahora, un capacitor funciona de una forma muy similar a una batería. ¿Y por qué funciona de forma similar? Porque la batería, ¿cuál es su función? Almacenar carga. El capacitor, ¿qué es lo que hace? Almacena carga también. Los dos almacenan carga, con la diferencia que una pila, ¿cuánto tiempo toma en cargarse? 15 minutos, media hora, una hora. Va a variar dependiendo del tipo de batería y el tipo de cargador. Ahora, un capacitor, ¿en cuánto tiempo se carga? Un capacitor se carga, les pudiera decir, en unos 15 segundos, 30 segundos, y con eso bastaría para que se cargue del todo. Sin importar cuál sea el valor de voltaje que nos diga, siempre va a depender el tiempo de carga del capacitor de la fuente que estemos utilizando. Y ese sería el voltaje que va a almacenar este componente. Ahora, esos componentes tienden a tener una curva. Acá este es básicamente el plano cartesiano. Acá está. Un capacitor carga acá. ¿Sí? Mientras que una batería carga uy, acá. ¿Sí? Una batería tarda mucho más tiempo aquí pues de plano, por no hacer más larga la curva, pero eh, en forma de trabajo justamente esto sería. De abajo hacia arriba sería el voltaje que estamos trabajando. Aquí podría ser 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, suponiendo que fuera el máximo. Y luego aquí tenemos el lapso de tiempo. Poder hacer 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. ¿Ok? Suponiendo, suponiendo que fueran segundos. Ahora, si estos de aquí abajo fueran minutos y estuviéramos tomando acá lapsos de tiempo de cada, no sé, 20 minutos, entonces aquí obviamente serían 20, el siguiente serían 40, el siguiente serían 60, aquí serían 80, aquí serían 100, aquí serían 120 otra vez, 140, 160 y 180, aquí serían los 200 segundos, ¿ok? Por ahí, por los 210 segundos, que sería esto de acá, estaría cargando en lapso de tiempo. Y acá si nos damos cuenta, prácticamente en el minuto 1 ya está cargado el capacitor. Tal vez no a su máxima expresión, pero sí está cargado. Esto es por la curva que presentan al momento de representar la carga o descarga. Entonces mi curva sería prácticamente esta de acá, en el capacitor. Ahora, esto en la vida real se carga súper, súper rápido. Cualquier fuente de energía alimenta al capacitor. Eso sí, esto es en la carga. Y en la carga de la batería, pues vamos, en la carga, la de color verde. Ahora, la descarga del capacitor, vamos a colocarla de color, color celeste. Bien, la descarga del capacitor es prácticamente esta, donde viene y entrega toda su energía y los últimos valores viene y los empieza a entregar, pero de una forma más lenta. Todo esto de acá, de forma más lenta, pero en principio suelta toda la energía que tenía almacenada. Todo esto de acá lo entregó de golpe, ¿sí? Y de acá se queda ya con un voltaje demasiado bajo y simplemente esto de acá empieza a descargarse gradualmente. Mientras que una batería no lo hace de esta forma. Una batería me entrega energía por mucho tiempo hasta que en algún punto se descarga.
Aquí vemos cómo las curvas en cada uno de los componentes es diferente. Ahora, dejando esto por un lado, esto de las curvas, ¿por qué? Porque esto lo único que nos indica es la forma en la que se va a cargar y la que se va a descargar el componente. Ahora, ¿qué vamos a hacer para esto? Vamos a medir los componentes. No vamos a tener en todos los multímetros la medición de capacitancia, por lo tanto, no va a ser posible medir capacitancia en los multímetros. Pero lo que sí podemos ver es si el componente está en buen estado o está en mal estado, dependiendo los valores que nos vaya a estar arrojando y utilizando los valores básicos o las escalas básicas en nuestro multímetro. No hay necesidad de que tengamos un super multímetro para poder medir todos estos valores. Con que tengamos un multímetro, eso es suficiente. Así que vamos a darle al multímetro. Es Vale. Mm, Bien. ¿Dónde? Aquí está. Vale, tenemos nuestro multímetro. Oh, pero creo que está al revés. Ok. Oh, creo que está de cabeza. Ahora sí. Bien, tenemos el multímetro. Obviamente no podemos avanzar si no conocemos los valores básicos del multímetro. ¿Sí? Ahora, vemos por qué la importancia de saber utilizar estas herramientas. Por sencillas que parezcan o por sencillas que sean, hay que poder utilizarlas. Quizá algunos de ustedes ya las hayan utilizado en algún momento, quizá otros no. De igual manera, vamos a empezar de cero. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer una pausa a nuestro capacitor en lo que vemos el tema de multímetro. Así que brincamos por un momento y nos vamos a el multímetro digital. ¿Y por qué nos vamos a brincar? Porque yo pudiera venir y continuar realizando las mediciones, pero ¿qué va a pasar?
Me van a decir, es que no tengo esa escala, es que no sé dónde está esa escala, cuál es esa escala, dónde se encuentra y para dónde giro. Ya seleccionan tal vez si un valor que no corresponde, que sea un valor inferior, un valor superior. Entonces, por eso vamos a hablar del multímetro. Así que nos venimos otra vez para acá y vamos a colocar prácticamente dos mini rectángulos. Cada uno de estos rectángulos va a estar representando un multímetro. Nos damos cuenta que tenemos acá nuestra pantallita o display, pero acá es diferente. ¿Por qué? Porque es mucho más ancho. Bien, tenemos también acá en el centro nuestra perilla o selector. En algunos casos vamos a encontrar un botón de encendido apagado por un costado. Listo. En otros multímetros vamos a encontrar algún botoncito que haga referencia a las luces de encendido o apagado que enciende la pantalla principal. ¿Ok? Por fuerte o por débil que sea la luz, pues es luz a fin de cuenta. Que si es color azul, que si es color verde, que si es color blanco, es lo mismo, es solamente una iluminación. Entonces, tenemos nuestro display, que sería prácticamente este de acá, en ambos casos. La diferencia entre uno y otro está en que este de acá es digital y este de acá es analógico. Acento en la segunda A, analógico, no en la O es, porque es lógico. Bien, uno es digital, el otro es analógico. Entonces, en el digital, las señales van a viajar de esta manera, que serían cuadradas. Mientras que en el analógico va a viajar la señal en forma de ondas, ¿sí? De electricidad, corriente alterna. ¿Ok? De esa forma es como va a viajar. Ahora, en el digital, acá se nos va a mostrar en la pantalla una serie de números, que si tenemos un número 5, pues aquí nos va a marcar el número 5, que si tenemos un 3, un 2, un 2. Pero en este analógico no, en este analógico lo que va a suceder va a ser que vamos a tener unas escalas acá alrededor del aparato y dependiendo qué valor sea el que estemos midiendo, esto va a tener una aguja y la aguja se va a encontrar apuntando en esta dirección. Bien, y aquí vamos a tener, como les decía, múltiples escalas, no es que solo una escala, o sea, otra encima de otra, encima de otra, encima de otra, y dependiendo qué sea lo que estemos midiendo, pues nos tenemos que enfocar justamente en esa escala. Cada escala va a ser algo distinto. Estos multímetros todavía se utilizan, claro que sí. Sobre todo las personas que consideran que los multímetros digitales son inexactos. Y de hecho sí son hasta cierto punto inexactos. Comparado con estos, sí, son inexactos. ¿Por qué? Porque acá la energía no tiene que pasar por tanto componente, tanto circuito. Simplemente basta con que pase tal vez por una resistencia, un par de resistencias y listo, nada más que eso. Es la energía así tal cual. Mientras que en el digital tiene que pasar por una parte lógica, la cual va a interpretar los anchos de pulso y va a representarlos ya de forma digital, convirtiéndolos en números, que si número 1, 2, 3, 4, según lo que se esté midiendo. Ahora, lo siguiente que tenemos es no, el display ya lo tenemos el selector. Este de hecho tiene varios nombres, pudiendo ser selector, selector, ficha selectora, perilla selectora. Bien,
esta rueda que tenemos a ambos lados es la que va a hacer posible que podamos seleccionar los valores requeridos. Bien, si nosotros prestamos la suficiente atención, vamos a ver que en algunos casos inclusive va a ser acá un tipo rectángulo, el cual en su interior va a tener una flecha muy, pero muy pequeña. Ok. Tan, 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 tan. Algo parecido a esto. Una flechita bien chiquitita va a tener una punta. Inclusive no siempre va a tener una flecha. Van a haber ocasiones que simplemente va a tener dos líneas, haciendo énfasis a que esas líneas están simulando ser una flecha, que sería una hacia acá y una hacia acá. Básicamente hacer esto, ¿sí? Que está simulando ser una flecha. Esta flecha va a apuntar a una sola dirección, no va a tener dos flechas, una arriba y una abajo, no. O en un extremo y en el otro extremo de la línea de la perilla tampoco, sino en uno de sus dos extremos. Ahora, alrededor del multímetro, sin importar qué tipo de multímetro sea, vamos a encontrar la serie de valores. Bien, ahora, con respecto a estos valores, vamos a tener siempre dos multímetros, aparte de digital analógico, uno que es multirango y el otro que es autorrango. Bien, esos son los dos tipos de multímetros digitales que encontramos, multirango y autorrango. En el analógico, pues solamente vamos a encontrar multirango. Multirango. Bien, ahora, vamos a encontrar en algunos casos, les decía, no siempre, este botoncito que está por acá, que sería básicamente nuestro encendido apagado, on-off, ¿sí? Y luego tenemos el siguiente, que sería este otro que está por acá, que también lo pudiéramos encontrar, que es nuestro backlight, nuestra luz de fondo. Luz de fondo. ¿Sí? Van a haber inclusive algunos que no van a tener encendido apagado aparte, sino que el apagado va a estar acá en el centro, que va a estar off. Sí, por ejemplo, el mío tiene el apagado justamente en el centro, no tengo otro botón de apagado. Bien, otros multímetros pudieran tener inclusive un botoncito de hold, aquí en el centro, aquí a un costado, al otro costado, un botoncito de congelar el valor, ¿ok? Eso es lo que va a hacer este otro botón. Pero no es siempre de que los multímetros tengan todos estos valores o todas estas funciones. Ok, esto es hablando de multímetros sencillos, multímetros básicos, y hablando la mayoría de las veces pues de un multirango. Cuando hablamos de un autorrango, el autorrango por lo regular tiende a tener siempre su perilla selectora. Y sí, aquí arriba puede tener inclusive 4, 6, 8 botones totalmente diferentes. Acá uno, pues, uno dije, y aquí tal vez otro botón, y tal vez aquí otro botón. Ya, ok, varios botones. ¿Por qué? Porque esos botones le ayudarían a seleccionar el rango requerido para poder trabajar correctamente. Pero como este no es el caso, adiós botones. Bien, estas son básicamente las dos diferencias, los dos tipos de multímetros. Y por último, y no menos importante, vamos a encontrar acá los terminales o los bornes, las borneras, como lo quieran llamar. Que esto no se trata nada más y nada menos que de conectores tipo banana. Hembra. Hembra. ¿Cómo así? Hembra. Hembra. Ahora sí. Conectores tipo banana hembra. Estos conectores los podemos encontrar de forma vertical, de forma horizontal.
no hay ningún inconveniente. O sea, aquí lo que vamos a hacer es vamos a colocar nuestras puntas. Las puntas sabemos que es un cablecito que tiene dos extremos. Ahí está, dos extremos. Parece una flecha. Ahora sí. Y van a ser justamente nuestras puntas de prueba. Bien, acá no importa si el multímetro es barato, si el multímetro es caro, si tiene más funciones, si tiene menos funciones. Esos, digamos, estos son los tipos de multímetros que pudiéramos encontrarnos. Lo que sí les digo, los tipo gancho no nos van a servir para nada porque estos multímetros tipo gancho, si bien es cierto, van a ser muy buenos para medir voltajes grandes, amperajes grandes, van a ser exactos en este sentido, pero cuando ya medimos cosas muy pequeñas, nos va a quedar muy grande el multímetro y simplemente este no va a poder realizar sus medidas de forma correcta. De hecho, ya hemos medido resistencias pequeñas y simplemente, a pesar de que el multímetro es un buen multímetro, no nos da esos valores pequeños. ¿Por qué? Porque a él le cuesta medir cosas muy pequeñas, porque está destinado para medir valores muy altos. Y al trabajar con valores pequeños, sí es muy, pero muy inexacto. Entonces, por esta razón, el multímetro tipo gancho, que es un amperímetro o una pinza amperimétrica, ¿ok? Esta por lo regular no la utilizamos para esto. Es cierto, esta pinza es muy probable que sí tenga en sus valores o en sus escalas la medición de voltaje, que corriente alterna, corriente directa, que continuidad, que diodos, pero no es exacto. En valores pequeños no es exacto. Y nosotros lo que vamos a estar midiendo acá, sobre todo van a ser valores muy pequeños. Entonces, por esta razón, no vamos a conseguir de ese tipo de multímetro. Ahora, suponiendo que esta rueda la pudiéramos hacer más grande, sin el suponemos, ya la hicimos más grande. Bien, acá tenemos la ruedita esta de la perilla selectora que está mucho más grande en tamaño. Aquí estamos listos. Bien, ahí tiene su flechita. Bien, perfecto. Ahora, vamos a colocar una pequeña división entre las distintas escalas que esto pudiera llegar a tener. Y la primera división vendría desde esta parte, ¿sí? Llegaría hasta esta parte en promedio. Y todo esto que tenemos por acá corresponde a una escala. No siempre vamos a tener los separadores. Tenemos el siguiente que viene de acá hacia acá. El siguiente que lo tendremos a partir de acá llegaría hasta acá. De hecho, mi multímetro no tiene estas divisiones o estas divisiones. Aquí tenemos el siguiente que viene desde acá. Muy probablemente llegue hasta acá y posiblemente tengamos otro, posiblemente les digo, no es un hecho. Encontremos otro valor en esta parte de acá. Único valor. Bien, estas serían sus 5 divisiones básicas que pueda tener nuestro multímetro. Van a haber otros que inclusive puedan compartir valores con otras escalas distintas. Pero eso es cuando ya nos enfocamos en multímetros ya un poco más profesionales. Bien, vamos a tener entonces por esta parte voltaje, está muy chiquitín, voltaje, corriente directa y del lado contrario vamos a tener voltaje, pero acá lo vamos a tener en corriente alterna. Luego vamos a tener acá abajo amperaje, que se representa con la letra A, en corriente directa. Luego vamos a tener por acá abajo el símbolo omega, que representa resistencia. Y en esta pequeña partecita de acá
este chiquitín, acá pudiéramos encontrar el valor de diodo o pudiéramos encontrar el valor de continuidad. Oh, no es este. Es un punto y tres pequeños arcos. Ok, esto es ahorita hablando a grandes rasgos. De hecho, si fuera un multímetro autorrango, solo tendría estos valores sin ningún tipo de, eh, ¿cómo sería? De numeración, ni muy alta, ni muy baja, ni nada de eso. Simplemente bastaría con que tuviera voltaje y listo, ahí marcaría o mediría todos los tipos de voltaje en corriente directa o en corriente alterna. Según sea lo que estemos midiendo, eso sería lo único que estaríamos midiendo y nada más. Bien, ahora vamos a colocar sus puntas de prueba. Las puntas de prueba son prácticamente dos. Vamos a tener una punta roja y vamos a tener una punta negra. Sí, dos puntas, punta roja, punta negra, donde la punta roja normalmente la usamos para representar a nuestro positivo y la punta negra la utilizamos para representar nuestro negativo. Entonces, solo con esto ya no nos vamos a perder porque ya sabemos que les vamos a destinar colores a las puntas de prueba, o sea, no colores, valores. ¿Sí? Entonces sabemos que la punta roja, positivo, la punta negra, negativo. Así, sin problemas. Ahora, antes de ver las escalas, ¿dónde vamos a colocar estas puntas de prueba? Pues resulta que de estos tres agujeros que tenemos, vamos a ponernos acá a un costado. De los tres agujeros que tenemos, vamos a tener un pequeño agujero donde vamos a tener los valores de voltaje. Bueno, de hecho no tiene el símbolo de corriente directa ni alterna, solo tiene voltaje, resistencia, amperaje, pero amperaje está representado con una M minúscula y con una A mayúscula. Voltaje, resistencia, amperaje y si no estoy seguro, continuidad. Vamos a ver. Bueno, aquí este no lo tiene. No, solamente. No tiene marcado continuidad. Esos son los tres valores básicos que tiene una de las puntas de prueba, perdón, de las borneras. El siguiente solamente va a tener escrita la leyenda COM, C-O-M, C-O-M. Y nada más, esta hace énfasis a nuestra punta de prueba negativa o la de color negro. Y va a haber otro contacto, el cual simplemente va a decir, si mal no estoy, va a decir MAX, Max, y luego va a tener el número 10 y una letra A mayúscula y va a estar en color rojo. Profe, es que no viene en ese orden. El orden es lo de menos. El orden no va a afectar el funcionamiento del multímetro. Que si conviene hasta arriba, que si conviene hasta abajo. Esto es lo de menos. Lo que queremos es simplemente saber que hay tres valores diferentes y que cada uno de estos valores va a corresponder a una punta de prueba. Profe, pero si hay tres agujeros y solo tengo dos puntas de prueba, pues exacto. Por esta razón, los dos valores que más vamos a utilizar va a ser este de acá y va a ser este otro de acá. Punta negativa por acá y punta positiva por acá arriba. ¿Sí? Este de 10 max, la verdad, no lo utilizamos. Al menos yo no lo utilizo, a no ser que estuviera viendo, no sé, algún, ¿qué les pudiera decir? Algo que maneje amperaje, amperaje fuerte, un motor tal vez, un compresor, no sé, algo que requiera de mucha corriente. Pero como nosotros no vamos a estar midiendo cosas con un amperaje elevado, no tenemos inconveniente en utilizar o no utilizar nada de eso.
Bien, entonces colocamos nuestras puntas de prueba donde correspondan. En mi caso, COM lo tengo aquí al centro. Perfecto. En mi caso, voltaje, resistencia y amperaje lo tengo al lado derecho. Perfecto. Y esto sería todo. Aquí tengo mis dos puntas de prueba sin problema. Bien. Esto de hecho sería lo mismo que si hubiese tenido las borneras acá en esta posición, donde tengo el COM, voltaje, resistencia, perdón, voltaje, sí, resistencia y amperaje. Y aquí abajo yo tengo el valor 10, que el valor 10 es un amperaje bastante alto. Eh, como les digo, este valor no se utiliza, o al menos nosotros no lo utilizamos, a no ser que fuéramos electricistas o que trabajáramos directamente midiendo los amperajes de ciertas maquinarias ya industriales, o no necesariamente industriales, un calentador de agua posiblemente pudiera ser, pero cuando estamos viendo amperaje, nosotros los amperajes que vamos a estar midiendo van a ser de nuestras tarjetas de computadora, nuestras fuentes de alimentación, y los amperajes que se manejan o que vamos a medir y vamos a manejar dentro de estos circuitos, a lo mucho van a llegar a los 500 miliamperios, que si hablo de 500 miliamperios sería el equivalente a 0.5 amperios, no sería ni siquiera uno. Por esta razón este 10A es demasiado y no lo utilizamos. Bien, ahora ya vimos dónde van nuestras puntas de prueba y aquí tenemos las dos puntas de prueba. Ya hablamos de que el otro valor no lo vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a nuestras escalas. Bien, acá tenemos escalas. En estas escalas vamos a tener varios números. Primero que nada, cuando hablamos de corriente directa, pudiéramos encontrar nosotros la leyenda que nos diga uh, directa. Es V de voltaje, D de directa y C de corriente, que de hecho viene del inglés. Por eso está VDC. Y aquí ahora vamos a tener VAC, que sería voltaje alterna corriente. Ok, si lo tomamos literal del inglés, así como está en el orden y todo. Ok, VAC. Puede que solo diga AC y DC, pero la letra V hace énfasis a que estamos hablando de voltaje. No importa cómo encontremos el valor nosotros, si con el símbolo o con las letras, es prácticamente lo mismo. O sea, no va a afectar el hecho de que yo diga perro o que diga chucho, es lo mismo. No estamos hablando de un animal diferente en este caso. Así que aquí es lo mismo. Ahora, esto en esta escala que es corriente directa, vamos a tener varios valores. Empezando por el valor más pequeño, que sería 200. ¿200 qué? Milivoltios. MV, milivoltios. Luego vamos a encontrar el siguiente valor, que es el equivalente a ya sea 2000 o 2. Si hablamos de 2 sería 2 voltios y si hablamos de 2000 sería 2000 milivoltios. Estos dos son prácticamente lo mismo. Estos dos de aquí son lo mismo. Pude haber tenido uno o el siguiente que no hay ningún problema. Vamos al siguiente. El siguiente es la escala de 20 voltios. Esta es la que más utilizamos. Luego tenemos la escala de 200 voltios. En algunos podemos tener la escala de 600 voltios, 500 voltios o 750. En mi caso yo tengo la escala de 600, pero pueda que tengamos escala de 500, siempre voltios. ¿Sí? Este es de corriente directa. ¿Ok? Ahora, en el lado contrario, vamos a encontrar solamente de 2 a 3 valores, pudiendo ser el valor más alto de 1000 voltios y el valor más bajo de 200 voltios. Aquí podemos encontrar el valor de 600, el valor de 500, el valor de 750. Esto va a depender mucho del multímetro que tengamos.
pero puede llegar desde los 200 hasta los 1000. Vamos a ver el tema del amperaje. El amperaje empieza desde los micro. Vamos a ver aquí, sería 230, ahí está. Entonces sería, por ejemplo, el valor más pequeño, 20 microamperios. Luego el valor que le sigue son 200 microamperios también. Luego seguimos al siguiente valor que ya son 2, pero son 2 y tiene la M minúscula, son miliamperios. Tan, tan, tan. Luego de los 2 miliamperios tenemos 20 miliamperios. Luego de los 20 miliamperios tenemos 200 miliamperios. Y luego ya vienen los valores más altos, que son 10 y con A mayúscula, que son 10 amperios, que es el valor que, como les decía, casi no utilizamos. De hecho, no lo utilizamos. Yo jamás lo he utilizado. Al menos en una medición real no lo he utilizado jamás. Ahora, esto de acá es básicamente todo esto que tenemos aquí encerrado. Si todo esto viene a este mismo punto. Ahora, este valor que tenemos al principio es el valor o el símbolo de diodo. O el que tenemos a la par es continuidad. En algunas ocasiones compartimos diodo y continuidad con alguna escala de resistencia. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes vamos a tocar los valores de resistencias. En resistencias vamos a tener su primer valor, el más pequeño, que es 200, 200 ohmios, así sin más. Ok, tenemos los 200. Vamos al que sigue. El que sigue son 2000. Ok, aquí igual que como lo vimos anteriormente, aquí podemos tener 2000 ohmios. El omega. Necesito el símbolo omega. Eso es solo para que sea más rápido. ¿Quién se sabe el omega en ASCII? 230 es micro. Ok, aquí está omega. 937. Ole. Sí, ahí está, 937. Este 2000 ohmios es el equivalente a 2 kilo ohmios o 2K. Luego de esto continúa, después del 2K, el 20K, luego continúa 200K, luego continúa del 200K 2 MM mayúscula. Ahí está.
Vale, estos son los valores que habitualmente vamos a encontrar. Pueda que tengamos más valores, pueda que tengamos menos valores. Por ejemplo, hay unos multímetros que tienen por el lado derecho algo que sería como HFE, si mal no estoy. Sí, que estamos hablando de ganancia. Sí, es HFE, si mal no estoy. Ah, no es HFE. Sí, es HFE, así es. Estamos hablando acá de ganancia, pero eso se debe a que hay algunos multímetros digitales, los cuales tienen a un costadito una pequeña circunferencia. Aquí tienen una circunferencia. En esta circunferencia nos damos cuenta que tienen prácticamente una división, así, de la parte izquierda con la derecha. Y en esta división vamos a encontrar del lado izquierdo, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro agujeritos. Y aquí vamos a encontrar uno, dos, tres, cuatro agujeritos. Ya sea que esto lo encontremos redondo o lo encontremos cuadrado, es prácticamente lo mismo. Para que tengamos esto mismo, pero en cuadrado, y tengamos los cuatro, esto que esté dividido, pero va a estar dividido en esta parte, y uno, dos, tres, cuatro, o uno, dos, tres, cuatro. Es lo mismo. Estos dos nos sirven para medir transistores, para medir la ganancia que estos tienen, para comprobar si están bien o si están mal. Sin embargo, como no todos tienen todos los valores y todas las escalas, vamos a utilizar nosotros los valores más básicos, que son los que vimos anteriormente, para realizar la mayor cantidad de mediciones en los componentes que podamos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿O no vamos tan bien? Bien, No, profe, todo bien. vale. Ahora, ya tenemos aquí sus escalas. Ahora vamos a hablar en principio de esto de acá, que sería voltaje, corriente directa. Pum, pum, pum. Ok, entonces venimos acá. Bueno, ok. Voltaje en corriente directa. Cuando hablamos de voltaje en corriente directa, estamos hablando de que el voltaje que se está trabajando acá es un voltaje controlado. Es un voltaje que tiene polaridad, que los valores van a permanecer intactos en todo momento, no van a estar habiendo cambios de estado. Como nosotros sabemos, cuando hablamos de corrientes, o al menos en este caso corriente directa, vamos a tener un lado positivo y vamos a tener un lado negativo. Esto es como todo, la verdad. Todos los aparatos electrónicos o eléctricos van a tener fluctuaciones. O sea, jamás va a haber una corriente que esté al 100% pura. Bueno, a no ser que previamente hayamos hecho un circuito el cual filtre la energía, pues va a ser tal vez un 99.9% pura, pero siempre va a sufrir más de alguna fluctuación o va a tener algún modificador externo. Vale. Si hablamos de polaridades, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a una pila, una batería. Tenemos positivo o negativo. Una batería, no importa si es doble A, si es triple A, si es batería de carro, batería de avión, de camión, de lo que sea. Hablamos de que tienen polaridad, ¿ok? Y que esta polaridad pues no va a cambiar independientemente de lo que estemos haciendo, no va a cambiar, va a permanecer en todo momento en ese sitio, en esa posición. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos algo al revés? Si colocamos algún circuito al revés, un foco, una linterna o algo, no sé, lo que sea, simplemente no va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de corriente directa, que sería esto, la batería que lo está representando, suponiendo que yo tuviese acá un pequeño foquito que casual utilice para encender el 1.5 que tiene la pila, conectaría yo en esta posición y esto en esta posición. Aquí sin resistencia, sin nada, aquí a grosso modo. Ahora, esta pila obviamente me entregaría energía y la energía llegaría acá hasta mi foquito, sin ningún problema. ¿Ok? Y dado que este foco no tiene polaridad, puedo encenderlo hacia la derecha, hacia la izquierda, puedo colocarlo a la derecha, al revés, que no
tengo yo ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera una polaridad? Si tuviera una polaridad como por ejemplo un LED. Ahí lo que pasaría sería que no encendiera. ¿Sí? Suponiendo que entonces yo tuviese acá un LED. Si yo tengo un LED, este sería el símbolo de un diodo. Y los rayitos que están por acá me están diciendo que es un emisor de luz. Aquí de hecho tendría que tener las flechitas apuntando hacia afuera. Igual después vamos a ver todo esto. Yo lo tengo de esta manera y ¿qué va a pasar? Aquí el LED va a empezar a lucir, va a encender. ¿Sí? Pero ¿qué pasará si yo tuviese el mismo circuito, pero ahora en lugar de tener el LED colocado correctamente, lo pusiera al revés, las patitas las colocara en una forma que realmente no corresponde? Acá estamos hacia arriba y listo, continuamos acá. A pesar de que sea la misma pila, sea el mismo LED, el segundo caso no encendería. ¿Y esto por qué? Porque la energía va en sentido contrario. Y para esto vamos a ayudarnos de este programita llamado Circuit Wizard. Acá. Ok, tengo el Circuit Wizard y nos vamos a Galería, Power Supply, Battery y nos vamos a Dios emisores de luz, un LED, listo. Ahora tomamos los dos, Control C, Control V y listo. Tan, 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 tan. Bien, acá tengo los LED. Ok, aquí estamos, así como lo tenía anteriormente. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente cablear todo esto. Ahí está, positivo, positivo, positivo a positivo y negativo a negativo, listo. Vamos a ver acá el nivel de los valores de voltaje. Nos damos cuenta acá, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, podemos ver cómo la energía en uno de los dos circuitos sí fluye, pero en el otro circuito simplemente no fluye. Esto se debe a que acá en la corriente directa debemos de respetar la polaridad. No podemos nosotros colocar los valores de la forma que nos venga en gana. ¿Por qué? Porque simplemente no va a encender el circuito, no va a funcionar lo que estemos tratando de hacer funcionar. Y esto aplica para todos los componentes que nosotros vayamos a estar utilizando que tengan polaridades. Si un componente tiene una polaridad, ¿qué va a pasar? Este, pues, colocado de forma correcta, va a funcionar, va a encender. Pero cuando el componente lo colocamos de forma inversa, este no va a funcionar. Y aquí tenemos justamente el caso uno y el caso 2, donde en el caso 2 lo que hice fue colocar el mismo LED, pero ahora este está al revés. Y al estar al revés, simplemente no funciona. No funciona. A pesar de que el LED esté bien, de que la batería tenga carga, sea como sea, en uno sí funciona y en el otro no funciona. Pero vamos, esto que tengo acá es básicamente la simbología. ¿Ok? Esto... no, 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 no. Necesito... ¿Dónde está? Oh, 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 stop. Esto, y continuar. Ok, aquí tengo básicamente el tema de los...
PCB layout, ok. Ese es el tema prácticamente de los componentes o del PCB ya en una plaquita. Ok, aquí tenemos un bloque o un terminal tipo block, el cual pues yo tendría que colocar unos alambres para la batería, ya que no hay bases que vayan directamente en un PCB soldado. Entonces, por esta razón, normalmente utilizamos un portapilas con dos cablecitos y los cablecitos son los que colocamos acá en cada una de las borneras. Y luego tenemos el LED. ¿Por qué? Porque es un circuito súper sencillo, súper básico, que no requiere ningún componente adicional. Ahora, esto que tenemos acá arriba es prácticamente el LED. Esto que está aquí en color rojo. ¿Sí? Este me dice que es el cátodo y el de arriba es el ánodo. Entonces, la parte de arriba es la patita positiva, la parte de abajo es la patita negativa, y aquí tenemos la patita negativa por este lado, y por este lado tenemos la patita positiva. Exacto, va de patita positiva de LED a patita negativa, porque este es el que coloqué al revés. Y en este caso, patita positiva que va arriba, oh, tiene que ir a la patita positiva, este de aquí, viene hasta aquí abajo a la patita positiva, hasta aquí. Y aquí abajo que está la patita negativa, se conecta directamente hasta esta parte de acá, que es la patita negativa. Bien, estamos dándonos cuenta que acá estamos respetando las polaridades. Aquí nosotros no estamos incumpliendo en ningún momento el tema de la polaridad. Y eso es lo que tenemos que respetar al hablar de corriente directa. No podemos simplemente colocar las cosas a como nos venga en gana. ¿Por qué? Porque si tenemos suerte, pueda que funcione, si tenemos suerte. Y si no tenemos suerte, no es que se vaya a quemar, simplemente no va a funcionar. Bien, entonces tenemos las polaridades y todos los aparatos tienen polaridades. Cuando hablamos de ¿cómo se llama esto? Un teléfono, por ejemplo, tiene polaridades. Entonces, por estas razones, tenemos que saber las polaridades que vamos a estar trabajando. Igual, para encontrar o buscar algún cortocircuito, necesitamos saber polaridades también. Sí, porque un cortocircuito se ocasiona porque una línea positiva se pasa a negativa o una eh, eh, ¿cómo sería? Una pista negativa se pasa a positivo porque algún componente está haciendo un puente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar o que aprender a identificar y no se nos tiene que complicar. Bien, ahora, cuando colocamos una batería, por ejemplo, una batería de carro en un carro y la colocamos al revés, acá sí que tenemos problema. ¿Por qué? Porque hablando ya de un vehículo, de un carro, al colocar la fuente de alimentación al revés, estaríamos inyectándole nosotros energía a todas las partes negativas. Y recordamos que en los carros hay muchas partes negativas que van de una vez al chasis, van de alguna manera atornilladas, ancladas al chasis, y esto haría que falle el correcto funcionamiento del vehículo, obviamente. Inclusive sí puede llegar a agarrar fuego el carro. ¿Por qué? Porque una batería normalmente trabaja con, ¿qué les puedo decir? 9 amperios, 10 amperios, dependiendo qué tan potente sea la batería o qué tan grande sea el carro, pueda que tenga más amperaje. Ahora, vamos a la siguiente corriente, que es la corriente alterna. Corriente alterna. Oh, se me olvidaba, en este anterior, el símbolo que vamos a encontrar, como ya lo habíamos visto anteriormente, la letra V, una línea y tres pequeñas líneas o tres pequeños puntos por la parte de abajo. Mientras que acá en corriente alterna es diferente porque acá siempre va a ser la letra V y acá vamos a tener esto de acá que vendría siendo una onda senoidal. Bien,
corriente alterna. Esta corriente alterna es la que habitualmente encontramos ¿en dónde? En los hogares. Esta corriente proviene de la luz, de los postes de luz, de las centrales eléctricas. Bien, esta corriente sí tiene que viajar largos trayectos hasta llegar a nuestro hogar. Pero también nosotros podemos generar esta energía por medio de un alternador. El alternador lo que hace es genera energía por medio de movimiento y esta energía generada me la pudiera llegar a almacenar en alguna batería. Pero para esto necesitamos que esto tenga eh, una polaridad. ¿Por qué? Porque una batería no trabaja con corriente alterna. Si bien es cierto, tengo un motor, el motor genera corriente alterna y tengo una batería y la batería almacena en corriente directa. Entonces son dos tipos diferentes de corriente y no se pueden mezclar una con la otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo simplemente colocara las borneras a la batería igual no agarraría carga. O sea, no se descargaría, pero no agarraría carga. ¿Por qué? Porque en la corriente alterna la corriente sufre de fluctuaciones. Bueno, no de fluctuaciones, sino de cambios de estado. ¿Sí? Como acá en la parte de atrás, acá en la corriente directa, sabemos que tenemos dos polaridades que simplemente son positivo y negativo. Y asimismo se van a llamar los cables, cable positivo, cable negativo. Mientras que acá vamos a tener eh, fase, neutro y tierra. ¿Sí? Aquí son tres las fases que utilizamos o tres los cables que utilizamos, a diferencia de la otra. Pero vamos, fase significa prácticamente positivo. El neutro significa negativo. Negativo. Ujú. Y la tierra significa negativo también. Bien, esto es lo que vamos a encontrar en la corriente alterna. Acá en la corriente alterna la corriente va a sufrir de pequeñas fluctuaciones. Como les decía, va a tener cambios de estado entre positivo y negativo. No se va a mantener todo el tiempo en positivo ni todo el tiempo en negativo. Ahora, esto es referente a sus cables, ¿ok? Fase positivo, neutro, negativo y tierra, pues negativo también. Entonces, acá la corriente, si bien es cierto, según los cables, tienen que tener una polaridad. ¿Ok? Y esto debería ser así en cualquier hogar. No es solamente que en mi casa o que en la casa del vecino. No, no, no. En todas las casas debería estar de la misma manera. Que sería prácticamente acá. Ese sería el típico tomacorriente de la casa. ¿Ok? Donde, como este es el típico tomacorriente, vamos a tener la tierra física o la tierra que va a ser este. Vamos a tener el neutro o negativo que va a ser este de acá. Y tenemos la fase que es el positivo, que es este que tenemos por aquí abajo. Ahí tenemos los tres. Ahora, en corriente alterna, si nosotros habláramos de una casa, la casa sabemos qué voltaje es el que maneja. Y maneja el voltaje de promedio de 130 voltios promedio. ¿Sí? Aunque nos dice 115, nos dicen en las etiquetas de los aparatos. O el famosísimo 220. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien, no hay problema si tenemos 115, no hay problema si tenemos 220. Ahora, pudiéramos inclusive poder llegar a tener un voltaje de, ¿qué les digo? 12 voltios de corriente alterna, claro que sí. Esto simplemente convirtiendo la energía por medio de un transformador de más a menos o de menos a más, según lo que necesitemos hacer. Ahora, que ya tenemos estos valores, tenemos, eh,
el tema de los voltajes, ya sea altos, voltajes bajos, que eso es lo de menos. Este voltaje trabaja a una frecuencia, ¿ok? Trabaja a una frecuencia y son los hercios. Normalmente sí se representa como Hz, ¿sí? Ya sea hertz o hercios, es prácticamente lo mismo. Ahora, esta frecuencia la maneja en relación a eh, tal frecuencia por segundo, ¿sí? Que en este caso sería hercios por segundo. La frecuencia nominal en un hogar es en promedio 60 a 75 hercios. Okay, hercios. Bien. De 60 a 75 hercios se representa como Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente alterna, esta va a estar cambiando su estado a pesar de que los cables me digan que el cable, ¿qué les digo? El cable de fase corresponde a positivo, el cable de neutro corresponde a negativo, el de tierra corresponde a negativo. Acá los valores van a estar fluctuando, van a estar cambiando de positivo a negativo, mientras que en corriente directa no pasa esto. En corriente directa, si aquí tengo el cable rojo, que es el positivo, este viene y es positivo toda su vida, ¿ok? A no ser que entre en cortocircuito, obviamente. Pero si no entra en corto, no hay problema. Pero en corriente alterna, el cable positivo, en este instante es positivo. En el siguiente instante, el cable es negativo. En el siguiente instante otra vez es positivo. En el siguiente instante negativo. Y así sucesivamente. Esto que estoy tomando solo en cuenta el primer cable. En este momento se encuentra en positivo. Al siguiente instante se encuentra en negativo. Al siguiente instante se encuentra en positivo otra vez. Al siguiente instante negativo y positivo y negativo. Un solo cable. ¿Ok? Esto mismo que tengo aquí aplica para el cable contrario, que sería el negativo. Si aquí tengo el cable negativo, este va a empezar obviamente en negativo y este cable negativo al siguiente instante se vuelve positivo, o sea, la polaridad positiva, y aquí negativo y positivo y así sucesivamente. Es prácticamente un círculo vicioso. Ahora, tomando estos dos valores, ¿sí? Tanto el del negativo como el del positivo, en los dos casos se cierra un circuito, ¿sí? En los dos casos, que vendría siendo algo así, donde tengo cable positivo y aquí abajo tengo el cable negativo. Cuando aquí arriba esto es positivo, aquí abajo el cable es negativo. Mientras el de arriba es negativo, el de aquí abajo es positivo. ¿Por qué? Porque para que un circuito funcione correctamente, tengo que tener tanto positivo como negativo. Y aquí tengo que tener obviamente tanto positivo también como negativo. Y así sucesivamente mientras vamos avanzando y avanzando, avanzando en el tiempo, va a ser esto. Esto que hice ahorita es prácticamente un hemiciclo. Esto que tengo acá, un hemiciclo, ¿sí? Que pasó por positivo y por negativo o por negativo y positivo. Este es un hemiciclo. Ahora, si hablamos de la frecuencia en que trabajan la corriente, si decimos que trabaja entre 60 a 75 hercios, estamos diciendo que esto que tengo acá, que es un hemiciclo, lo va a hacer durante un segundo, ¿cuántas veces? Entre 60 o 75 veces. Una de dos. Bien, entonces tenemos una fracción de segundo y es esto. A la siguiente fracción de segundo, otra vez, ya tengo dos. Y luego el siguiente, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco y así sucesivamente hasta que lleguemos a los 60 o 75. Pero vamos, esto lo está haciendo tanto en el cable positivo como en el cable negativo. Y lo está haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay momento que esta frecuencia descanse, que diga, no, simplemente voy a descansar. No, todo el tiempo va a ser así. Ahora, esto lo vamos a encontrar en los tomacorrientes en la mayoría de las veces, ¿sí?
Pero si hablamos de toma corriente, como el que teníamos acá atrás, acá, si hablamos de toma corriente, nos vamos a dar cuenta que tenemos un cable adicional, que es nuestra tierra. Sí, nuestra tierra. Bien, esta tierra es prácticamente nuestra tierra física. Ahora, para los que saben que es tierra física, es una varilla de cobre que está enterrada a 1. Si mal no recuerdo, es 1.5, 1.8 metros. Sí, entre 1.5 y 1.8 metros enterrados en la tierra directamente. ¿Ok? Y cuando digo enterrar, no es el decirles, vamos a venir acá en la tierra, vamos a excavar acá un gran agujero y vamos a colocar aquí la varilla y luego vamos a rellenar esto otra vez con tierra. O sea, no, sino que simplemente tenemos el suelo y la varilla en principio obviamente va a estar arriba y conforme se vaya martillando con fuerza, 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 la varilla va a quedar metida. Eso es lo que va a pasar con la tierra física. Todos los hogares, de hecho, deberían de llevar tierra física. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a proteger contra las tormentas eléctricas, contra alguna fluctuación demasiado grande, un cambio de corriente, una sobretensión, cualquier tipo de problema en la toma de luz me liberaría los componentes, no a mí directamente, sino a los componentes, a los aparatos que tengamos, los libraría de dañarse o quemarse totalmente. Bien, ¿cómo funciona esto? Funciona más o menos de esta forma. Suponiendo que yo aquí tengo un aparato, ni les voy a decir qué aparato es, solo les voy a decir que tengo un aparato acá. Sí, un aparato. Yo sé que soy buen dibujante, ustedes ya saben qué es, pues, pero aquí está. Sí, tengo mi aparato. Y resulta que este aparato, obviamente, como todos los aparatos, tiene una placa lógica. La placa lógica, si bien es cierto, trabaja con corriente directa, pero necesita para funcionar corriente alterna. ¿Y de dónde toma esta corriente alterna? Pues la toma justamente de el toma corriente. Acá, ¿bien? Del toma corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? La energía va a viajar por el toma corriente, tanto por la línea positiva como por la línea negativa. Perfecto. Las dos líneas van a ir a dar a la parte de la placa lógica internamente. Ahora, nuestra tierra física, esta va a ir a dar a alguna parte del chasis. ¿Sí? El chasis. Si tienen una computadora, si tienen una laptop, si tienen, eh, no sé, un monitor, si tienen una televisión, un radio, equipo de sonido. Ok, todo lo que ustedes conecten a 110 voltios tiene tierra física. Bueno, a excepción que no tenga sus tres contactos. Normalmente nosotros cuando hablamos de aparatos o trabajamos con algún aparato, estos tienden a tener tres pines, no dos, sino tres. Es cierto, hay algunos que no necesitan su tierra física, pero son más sencillos esos aparatos. ¿Sí? Pero sobre todo deberías de tener tres pines. De hecho, vamos a ver, acá tengo el conector de la estación. Vamos a ver si me da el largo. Oh, 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 oh. Vale. Bien, acá tenemos el tercer pin que lo han cortado. Esto, la verdad, es su protección. Bueno, era su protección, pero aquí han cortado el tercer pin. En esta parte de acá. Acá solo tengo los dos contactos, pero el pin del centro está cortado, cosa que no tendría que ser. No sé realmente por qué lo hayan cortado, pero esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque si hubiese en ese momento una sobretensión, esto sería lo primero que fallaría, o sea, no el cordón, sino el aparato. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del cautín, que es el cautín, si vemos por acá, este solo tiene dos, uno y dos. Aquí no tengo problema. ¿Pero por qué? El fabricante ha determinado que este componente no va a tener ningún problema ante algún cambio de corriente. ¿Por qué? Porque vamos, el multímetro, les voy a decir,
el cautín, es básicamente una resistencia, que si hay más, que si hay menos voltaje, pues la resistencia es resistencia y se va a comportar de la misma manera. Ahora, si ya tengo un aparato ya más lógico, uh, no sé, más completo, que tiene mayor filtración o lo que sea, este sí ya va a requerir de un voltaje más específico. Bien, volviendo acá. Tenemos acá este cuadro que representa el tomacorriente y este otro aparato, que es un aparato de la casa. ¿Y qué va a pasar? Esto obviamente sabemos que llega a la caja de fusibles. La caja de fusibles, la palanca, sí que tendría que estar arriba o tendría que estar abajo, según sea el caso, en fin. Y desde acá es donde salen los cables para el tomacorriente. Perfecto. Ahora, todos estos cables que vienen al tomacorriente, en principio, ¿de dónde provienen? Provienen de la calle. Y en la calle sabemos que se encuentran los postes de luz y de algún poste viene y me están entregando energía, pero la energía que me están entregando solo vienen dos cables, no vienen tres. Bien, profe, la mía sí vienen tres cables. Vole, vienen tres cables cuando hablamos de 220, pero en este caso estamos hablando de 110 voltios, un positivo, un negativo y su tierra física. Ahora, ¿qué pasaría si en este momento hubiese una sobretensión? Si hubiese una sobretensión, obviamente acá en los cables vendría una tensión así, mucho más grande. Suponiendo que la corriente en principio venía así, después de un momento a otro vino acá, ¿ok? Vino ya mucho más grande esta corriente. Ahora, toda esa energía obviamente va a pasar a la caja de fusibles, va a atravesar, si eso dependiendo cómo tengamos estructurado eh, todo, o sea, toda la casa, cómo está estructurada, pues así se va a comportar la palanca, ¿se va a bajar o no se va a bajar? ¿Sí? Va a atravesar aquí las tres líneas, obviamente, y lo que va a hacer es, bueno, las dos líneas, no las tres, las dos líneas, y de las dos líneas va a venir y va a viajar por tanto por positivo como por negativo, que serían estas dos, pa, 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 pa. Acá internamente, lo que estaría pasando sería a la plaquita lógica, aquí que está llena de componentes, va a llegar la energía acá y acá, va a llegar toda la energía y va a llenar todos esos pequeños espacios hasta que ya no tenga hacia dónde ir. Pero, este cablecito verde que dije que va aterrizado al chasis, ¿sí? Va aterrizado al chasis, pero a la vez va aterrizado a esta pequeña plaquita, acá. Entonces, este exceso de energía lo que va a hacer es cuando ya llenó todos los campos posibles en la plaquita lógica, va a buscar hacia dónde salir y viene y empieza a viajar por el cable que está acá, va al chasis y continúa, aquí todo el exceso de corriente, llega al tomacorriente, el tomacorriente viene y sale, llega a la palanca de los fusibles, pero en la palanca no sale otra vez hacia la calle, sino que de la palanca hay un cable que les decía que está enterrado, nuestra casita, aquí está nuestra casita, aquí tenemos el piso, ok, aquí hay una varilla que está enterrada, sí, no recuerdo si es 1.5 o 1.8 metros, que está enterrada la varilla. Entonces de aquí, obviamente, de la palanca de fusibles, viene esto y llega hasta esta parte de acá. Cuando ya llega a la varilla de cobre, simplemente la energía se disipa. Ya cuando se disipa esta energía, el cortocircuito se fue. Si tenemos suerte, no se quemó ningún aparato, no se quemó ningún fusible, no se bajaron las palancas ni pasó nada grave. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando no tenemos la tierra física, quien sufre todo esto es el aparato o los aparatos que tengamos. Si tenemos suerte, estos aparatos logran superar esta sobretensión, si tenemos suerte. Si no tenemos suerte, pues acá es hasta donde llegarían los aparatos. De hecho, esto es bastante común que llegue a suceder, el que se quemen los aparatos por una sobretensión. ¿Sí? De hecho, hace tiempo tuve un amigo el cual se le quemó su equipo 3 veces. ¿Ok? Su computadora 3 veces. ¿A qué se debió esto? Esto se debió a que, primero que nada, él utilizaba su computadora cuando había tormenta eléctrica. Segundo,
la casa donde él estaba viviendo no tenía protección, ¿ok? No tenía tierra física, ¿ok? Tenía estos dos factores en su contra. De acá, el tercero pudiera ser también que tuviera ¿cómo sería? No sobreconsumo, sino tuviera sobrepoblado los contactos. Sí, que muchas veces la gente lo que hace es, tiene un tomacorriente y es el último que tiene y ya no hay más, pero necesita conectar que su computadora, que el teléfono, que la tablet y no sé qué más cosas. Entonces lo que hace es coloca una regleta y llenó la regleta y sobre esta regleta coloca otra regleta. Entonces lo que está haciendo acá es sobrecargar las líneas de alimentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo ideal sería volver otra vez a abrir un hoyo en la pared o jalar unos cables directamente desde la palanca o sacar más palancas y hacer otra conexión más grande. Bien, bueno, eso sería prácticamente la corriente alterna. Esta sí va a estar cambiando su estado todo el tiempo, más, menos, así sea el cable rojo. Bueno, no rojo, porque de hecho aquí cambian los colores. Ya puede ser blanco, negro, verde, azul, eh, que ya es, ¿cómo les digo? Ya es electricidad prácticamente. Vale, pero en todo caso, la corriente va a tener sus pequeñas fluctuaciones. Ahora, para medir esto, pues obviamente colocamos el multímetro en corriente alterna, porque estamos viendo alterna. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos acá esto que representaría mi toma corriente, ¿sí? Representaría mi toma corriente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar ahorita mis puntas de prueba y como yo sé que este que está en el centro es negativo y sé también que este grande de acá es negativo y sé que este contrario es positivo, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a medir un contacto, ¿sí? Que sería el positivo, con una punta de prueba coloco acá y la otra punta de prueba la coloco acá. Me tiene que dar el promedio que sería 130, les decía, 130. Luego de que realice esta medición, lo que voy a hacer es voy a quitar esta punta de prueba y voy a colocar la punta de prueba ahora acá, ¿sí? Y me tiene que dar otra vez 130. Cuando ya finalice de medir los dos negativos, que sería la tierra física y el neutro, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a retirar los dos cables y ahora voy a medir entre negativo y negativo. En teoría me tendría que dar 0,6 voltios. Sí, 0,6, 0,06. Aquí viene. Eso es lo que me debería de dar. ¿Sí? Ahora, este valor de aquí sí pueda llegar a variar. Eso dependiendo si metieron más o menos la varilla, pues voy a tener aquí un valor más alto o más pequeño. ¿Sí? Pero por lo regular 0,6 es lo que debería estar marcando en voltaje. Y corriente alterna. Entonces, busco la escala en el multímetro de 200. Corriente alterna. Así que vamos a darle. Voy a medir aquí. 200 corriente alterna. Aquí tengo la escala de 200. Y vamos a realizar la medición. Bien, vamos a... Bueno, es un cable, tengo que tomar. Bien, este es un cable que utilizo para las pruebas de mis computadoras. Aquí tengo sus tres pines. De hecho, yo aquí no sé ahorita cuál es cuál. No sé cuál es el... Bueno, el tierra física obviamente va a ser el de acá siempre, el del centro. ¿Sí? Pero tengo otros dos por acá abajo que no sé cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mis puntos de prueba, como ya las hemos colocado anteriormente, pues no van a tener problema. Lo que sí es que cuando vayamos a realizar mediciones, no importa
si estamos hablando de corriente alterna o corriente directa, lo que tenemos que hacer es simplemente respetar polaridades. ¿Sí? Respetar las polaridades acá, tratando siempre de colocar positivo a positivo, negativo a negativo. Obviamente, esta es corriente alterna y aparte yo no sé aquí cuál es cuál. Entonces, obviamente no podría respetar ahorita nada ya que no tengo idea de cuál es cuál. Y lo otro está en cuando hacemos mediciones, no vamos a tocar la parte metálica. La parte metálica de las puntas de prueba no las vamos a tocar para medir cualquier cosa. ¿Sí? Si no, solamente las partes plásticas. ¿Por qué? Porque sí podemos recibir una sobredescarga. Ahora, vamos a colocar una punta en un extremo. ¿Sí? Ahí está. Aquí está, un extremo. Y voy a tocar la patita del centro. Nada, o sea, muevo esto y vemos aquí no tengo ningún tipo de respuesta. Es muy probable que la punta roja y la punta negra, las dos estas sean las partes negativas, los dos. Sí, en lugar de 0,06 me está dando nada, está dándome cero totalmente. Es muy probable que la variable la hayan enterrado un poco más de la cuenta. ¿Ve? No me da nada de nada. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a quitar la punta roja y la voy a colocar al lado contrario, que sería acá. Acá, el resultado que tengo que tener acá tiene que ser 230, perdón, 130 voltios en promedio. Tengo 128.1 voltios. Perfecto. Y cabe mencionar que estoy tomando acá tierra física. Es este, tierra física, el del centro. ¿Y tengo cuánto? 128, 130. Suelto este y ahora sí me voy al negativo que sería este, que sería el neutro. Y tengo 128.2, 3, 4 y está fluctuando, está cambiando. Ok, tiene sus subidas, caídas de tensión. Bien, ahora, ¿qué más pasa acá? Voy a quitar las puntas. Ahorita nosotros ya sabemos que esta punta de este lado y esta punta de este lado, ¿sí? O estos dos agujeros de acá, son prácticamente los negativos. Y yo ya puse la punta de prueba negra, tanto en este lado como en este lado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar la punta de prueba color rojo en el extremo y la punta de prueba negra voy a colocarla donde en un principio coloqué el cable rojo, que sería esto de acá. Nos damos cuenta que el resultado es 128, 9, bueno, ahí va. 28.5, 6, 9.1, en fin, está variando. Ahora quito la punta roja nuevamente y la punta roja la estoy poniendo en tierra física. Ok, 128, 129 y se mantiene. Bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que, a pesar de que yo tengo el multímetro colocado acá de forma incorrecta, porque el cable rojo sería este, o sea, el cable positivo sería este y el negativo sería este. Si notamos, yo acá al principio no tengo un símbolo negativo. Al no tener un símbolo negativo, ¿qué pasa? Estoy realizando la medición correctamente. ¿Por qué? Porque el valor es positivo, no está siendo negativo en ningún momento. Entonces, esto es prácticamente lo que tenemos que estar verificando. Si yo aquí lo hubiera cambiado a corriente directa, es probable que el valor aquí hubiera sido negativo, el valor aquí fuera un valor que nada que ver con este valor realmente y muy probablemente se quemaría el multímetro porque estoy midiendo en una escala la cual no corresponde a lo que tengo acá. ¿Capichi? Bien, entonces ya vimos que esto sí tiene energía. Esto lo puedo usar ahorita para encender cualquier cosa y obviamente me tiene que funcionar. Y solamente, chicos, bueno, por hoy vamos a quedarnos. Estoy de cabeza. Ahora me acordé porque estaba de cabeza la camarita.
Pues sí, chicos. Entonces nuestra corriente alterna, corriente directa, yo sé que los que ya saben todo esto, pues es hasta cierto punto aburrido, pero es parte de, y nos toca verlo con todos, así que tranquilos. Ya vamos a seguir avanzando poco a poco, ¿bien? Pues sí, no sé si todos tengan ahorita ya todas las herramientas o no. Espero ya para el día miércoles, porque el día miércoles vamos a empezar a ver lo de la soldadura. Les voy a indicar cómo vamos a hacerlo, qué vamos a estar haciendo, porque no vamos a sacar a lo loco tampoco, hasta que lleguemos a un punto donde tengamos muchos componentes. Sí, que de hecho aquí tengo bastantes componentes. Sí, que son prácticamente los que he ido sacando. Aquí los tenemos. Aquí tengo de todo un poco. Sí, y ustedes obviamente van a llegar a algún momento a tener todos los componentes en cantidad, pues más o menos acá. Bueno, en cantidad no creo que sean tantos, pues. Yo aquí he desarmado en lo que va del año como 5 fuentes de alimentación. Y ahorita con ustedes, pues me voy a poner a desarmar tal vez unas 2, 3 más, no sé. Es que lo que pasa es que ya no tengo. Tengo que ir a comprar más. Pues sí, pero el bote está prácticamente lleno. ¿Sí? Y estos son los componentes que más adelante vamos a estar viendo también. ¿Sí? Por eso yo les voy a dar la instrucción de, chicos, vamos a sacar tal componente y ustedes sacan los componentes y luego nos ponemos a medir estos componentes. Esa es la idea, ir trabajando gradualmente y gradualmente ir quitando componente, midiendo, quitando, poniendo, o sea, midiendo, quitando, midiendo. El poniendo tal vez no necesariamente al mismo tiempo, pues, pero sí vamos a colocar en algún momento. Y por eso les pedí su placa perforada. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, hasta el momento todo bien. Sí, los demás amigos. O él es el vocero del grupo. Todo bien, profe. Ahí estamos calidad, profe. Buena onda. Bien, profe. Tuyo. Ok, pucha, y el amigo, ¿y qué pasó con los Todo bien, profe. cautines? Esperando, nos quedamos. ¿Qué cosa? Los cautines. Ya ni salió el amigo, pucha, porque se fue al puerto. No, hombre, profe. No salí usted. Sí, en la tarde se lo mando a su celular. Ah, más, bueno. A ver qué tal. Ya Vamos, amigos. ya ¿Cómo? ahí tengo la dirección ahí tengo la dirección y la ubicación exacta. Oh, bueno, Ahí estaría se la bueno. mando. Así me voy una escapadita y pues voy a ver qué tanto venden ahí. Sí, a lo mejor y hay más cosas, que a veces uno llega a alguna venta y resulta comprando cosas que ni en Sí, cuenta. ese árabe solo vende controles universales, controles de gaste y vende otras charadas ahí, pero no vende nada electrónico, solo los cautines. Y el año hace 2 años, él vendía de esos multímetros que venden en BP o en CEF, y los Ajá. vendían como en los amarillitos, creo yo que valen Ajá. como 100, él los vendía como en 30, 40 pesos. Sí, está bueno. Sí, los amarillitos, el que usted, de los que usted enseñó, el chiquito, del que usted enseñó, el más chiquito. Nah, ¿cómo así?